Hola a todos. En este video se les presentará el tema de coagulación y se les expondrán algunos anticoagulantes y su mecanismo de acción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se detiene el sangrado tras sufrir algún tipo de corte? Bueno, en ello interviene la hemostasia. La hemostasia es el mecanismo que mantiene la sangre en un estado líquido y que impide su pérdida después de que ocurre una lesión en un vaso sanguíneo. Sus diversas alteraciones incluyen trastornos hemorrágicos en los cuales los mecanismos hemostáticos están alterados o son insuficientes para prevenir la pérdida normal de sangre, y trastornos trombóticos en los que existe formación de coágulos en vasos sanguíneos intactos o en las cámaras cardíacas. La hemostasia la podemos dividir en 4 fases, las cuales a su vez se pueden clasificar como procesos mecánicos y procesos bioquímicos. La primera fase es la vascular, donde ocurre una vasoconstricción inmediatamente después de producirse la lesión, reduciendo así el flujo sanguíneo al área lesionada. Le sigue la fase plaquetaria, también llamada hemostasia primaria, formándose el tapón plaquetario o tapón hemostático primario en el sitio de la lesión. Después viene la fase de coagulación, conocida también como hemostasia secundaria. En esta fase hay deposición de fibrina y concluye la formación del tapón hemostático definitivo, al que conocemos como coágulo o trombo. Por último, ocurre la fibrinólisis, un conjunto de mecanismos contrarreguladores que limitan la formación del coágulo al sitio de la lesión y que eventualmente conducen a su reabsorción. Entre las fases que nos interesa conocer se encuentra la fase plaquetaria. Al haber una disrupción del endotelio, quedan expuestos el colágeno y el factor von Willebrand subendotheliales. Entonces, en la fase plaquetaria ocurren 3 procesos. La adhesión plaquetaria, que se da mediante la interacción de las plaquetas con el factor von Willebrand y que actúa como puente entre el receptor plaquetario y el colágeno expuesto. La activación plaquetaria, en la que ocurre un cambio de forma en la plaqueta que incrementa su área de superficie y a la que se desplazan fosfolípidos cargados negativamente, también llamados fosfolípidos aniónicos. Ocurre además una reacción de liberación de los contenidos granulares, entre los que se destacan el ADP, que incita a la activación y reclutamiento de plaquetas, y el tromboxano A2, que induce a la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria permite la unión con fibrinógeno, formando puentes entre plaquetas adyacentes. Al interactuar con trombina, se promueve la contracción plaquetaria irreversible, estabilizando el tapón plaquetario. Otra de las fases, que es de nuestro interés, es la que se engloba en la cascada de la coagulación. Esta es una serie de reacciones enzimáticas amplificadoras que conducen a la deposición de un coágulo de fibrina insoluble, es decir, es una cadena de reacciones con el fin de producir fibrina para cementar el coágulo. Cada reacción involucra una enzima, que es un factor de la coagulación activado, un sustrato, que es otro factor de la coagulación, pero en forma de proenzima inactiva, y un cofactor, que funciona como acelerador de la reacción. Estos componentes son ensamblados sobre una superficie de fosfolípidos cargada negativamente. La coagulación es un proceso dependiente de calcio, ya que es esencial para mantener los componentes ensamblados, uniéndose a los residuos carboxiglutamato gamma presentes en los factores 2, 7, 9 y 10. ¿Cuáles son los factores de la coagulación? Bueno, son todos los que se muestran en esta tabla. Entre los que cabe destacar están el factor 1 o fibrinógeno y el factor 1A o fibrina, el factor 2, protrombina, y el factor 2A, trombina, el factor 3, que es el factor tisular, y el factor 4, que es el calcio, ya que por lo general son referidos por sus nombres en vez de su numeración. Además, hay que tener en cuenta que no existe el factor 6, ya que ahora es conocido como factor 5A. Ahora sí, vamos de lleno a la cascada de la coagulación. Existen 2 modelos, el modelo clásico y el modelo celular, llamado también la nueva cascada de la coagulación. El modelo celular surge para explicar el modelo real de la coagulación in vivo, en un contexto de interacciones más complejas entre componentes plasmáticos y superficies celulares. Este nuevo modelo consta de una sola vía donde interaccionan todos los factores entre sí para sostener el sistema de la coagulación de manera adecuada. Se compone de 3 fases. Una fase de iniciación, donde tras la exposición del factor tisular se forma el complejo factor tisular factor 7, activando tanto al factor 9 como al 10,
produciendo una pequeña cantidad de trombina. Una fase de amplificación donde la trombina, calcio y fosfolípidos provenientes de la plaqueta comienzan un proceso para activar a los factores 11, 9, 8 y 5 y acelerar la activación plaquetaria. Y una fase de propagación donde los factores de la fase anterior activan grandes cantidades de factor 10 y forman el complejo protrombinasa, que actúa sobre la superficie de la plaqueta y genera de forma explosiva grandes cantidades de trombina y fibrina. En teoría, la cascada clásica de la coagulación es válida, pero explica mucho mejor las reacciones que se dan in vitro. Está conformada por tres vías. La vía del factor tisular o vía extrínseca. El factor tisular se encuentra en el subendotelio, de ahí que se llame extrínseca, ya que no se encuentra normalmente en la sangre. Entonces, al existir una lesión en el endotelio, queda al descubierto, por lo que se une y activa al factor 7, formando el complejo factor tisular factor 7 y activando así al factor 10. La vía de activación por contacto o vía intrínseca. Se conoce como intrínseca ya que todos sus componentes se encuentran en la sangre y se desencadena al haber contacto entre una sustancia cargada negativamente y el factor 12, activándose este último y el cual a su vez activa el factor 11, que activa el factor 9 y junto con el cofactor 8A activan al factor 10. La vía común. Aquí se unen las dos vías anteriores. Al activarse el factor 10, se une con su cofactor 5A, calcio y fosfolípidos, complejo que se llama protrombinasa, ya que activan al factor 2 y lo convierten en trombina, que a su vez convierte el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble. La trombina también activa el factor 13, el cual forma enlaces covalentes entrecruzados en la fibrina, estabilizando así el tapón hemostático secundario. ¿Qué son los anticoagulantes? Pues los anticoagulantes son sustancias endógenas o exógenas que interfieren o inhiben la coagulación de la sangre. Entre los anticoagulantes endógenos encontramos a la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, la trombomodulina y el inhibidor de la vía del factor tisular, pero nosotros nos centraremos en los anticoagulantes que son utilizados como fármacos. Dentro de un primer grupo tenemos a las heparinas, las cuales hay de dos tipos: heparina no fraccionada y heparina fraccionada o de bajo peso molecular. No poseen actividad anticoagulante intrínseca. En vez de ello, ambas se ligan a la antitrombina 3, provocando en ella un cambio conformacional que vuelve su sitio reactivo más accesible al factor que actuará en él y acelerando la velocidad con la cual inhiben dichos factores de la coagulación, principalmente la trombina y los factores 10A y 9A, y en menor grado los factores 11A y 12A. La principal diferencia entre ellas consiste en su comportamiento frente al factor 10A y la trombina. Cualquier heparina inactiva el factor 10A mediante simple asociación con la antitrombina 3. En cambio, para que la heparina inactive a la trombina, es necesario que la heparina se asocie no solo a la antitrombina 3, sino también a la propia trombina. La mayoría de las moléculas de heparina no fraccionada tienen la longitud necesaria para hacerlo, mientras que muy pocas de las moléculas de heparina de bajo peso molecular tienen esta longitud. En consecuencia, la heparina no fraccionada presenta una actividad inhibitoria equivalente frente a la trombina y al factor 10A, mientras que las heparinas de bajo peso molecular inactivan el factor 10A en mayor grado que el factor 2A. Hay que resaltar que las heparinas de bajo peso molecular tienen una vida media mayor a las de heparinas no fraccionadas. Otro grupo es el de los antagonistas de la vitamina K, también conocidos como anticoagulantes orales. Existen dos grupos, uno derivado de la 4-hidroxicumarina, como son el azanocumarón y la warfarina, que tal vez sean los más conocidos, y otro derivado del 1,3-indandiona. La acción anticoagulante de estos fármacos solo se produce in vivo, ya que actúan a nivel hepático. Inhiben la activación de los factores dependientes de vitamina K, que son el factor 2, el 7, el 9 y el 10, ya que inhibe la acción de la vitamina K reductasa y la epóxido reductasa. Como ya se había mencionado, estos cuatro factores contienen carboxiglutamato gamma, también conocido como ácido gamma carboxiglutámico, que es formado por la acción de una gamma-glutamilcarboxilasa dependiente de vitamina K.
Y si recuerdan, estos residuos dotan a las proteínas dependientes de vitamina K de la propiedad de fijarse a las superficies de fosfolípido si existen iones de calcio. Ahora, al inhibir la vitamina K reductasa y la epóxido reductasa, se va consumiendo la cantidad existente de hidroquinona hasta que se agota y los factores dependientes de vitamina K van saliendo al plasma en forma solo parcialmente carboxilada, es decir, sin poder ejercer actividad alguna. Otro grupo es el de los nuevos anticoagulantes orales, entre los que tenemos al etoxilato de dabigatran. Este es un profármaco transformado rápidamente en dabigatran que bloquea de forma muy selectiva, competitiva y reversible el sitio activo de la trombina. Bloquea tanto la trombina libre como la unidad al coágulo e interfiere en la activación plaquetaria y en la de los factores de coagulación. Al ser un inhibidor reversible, deja una cantidad de trombina libre enzimáticamente activa disponible para la hemostasia normal. Otros fármacos de este grupo son el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Estos inhiben de forma directa el centro activo del factor 10A. Son muy potentes, competitivos, selectivos y reversibles. Se unen tanto a la forma libre del factor 10A como al unido a la fibrina y al complejo protrombinasa. La ventaja de los NACOs sobre los antagonistas de vitamina K es que no se necesita de pruebas de monitorización continua para los tiempos de coagulación. Y el último grupo es el de los quelantes, entre los cuales se encuentran el citrato y el EFTA. Recordemos que la coagulación es un mecanismo calciodependiente. Estos fármacos quelan, es decir, secuestran el calcio ionizado, lo que hace que no se encuentre disponible para participar en las reacciones enzimáticas de la cascada de la coagulación. Se utiliza in vitro y un ejemplo sería para evitar que una muestra se coagule al momento de trasladarla. Bueno, eso es todo de mi parte, espero les haya servido de algo y agradezco mucho su atención. Hasta luego.